Muchas gracias, Manolo. La verdad es que le tengo que estar agradecido porque me permite compartir con vosotros parte de la tesis. Sabéis que las tesis se trabajan muchísimo, te llevas 3 o 4 años trabajándolas. Con suerte la consigues publicar, que ya de eso hablaremos luego, pero de pronto todo lo que has hecho se queda detrás y cuesta compartirlo porque no hay foros donde compartirlo a veces. Y en este caso, pues él, cuando le hicimos la propuesta, le pareció bien y la idea era un poco compartir una parte de la tesis con vosotros. Me toca hoy, de alguna manera, representar al sector, representar a los creadores. Es decir, siempre en los seminarios de gestión cultural se habla constantemente de los creadores, pero normalmente no suelen tener voz y la academia, la universidad, dedica poco tiempo a estudiarlos, a analizarlos, a saber cuáles son sus comportamientos, por qué funcionan. Bien, entonces la conferencia de hoy tiene el título del legado cultural de un creador, el ejemplo de la literatura. Os voy a fundamentalmente hablar de escritores, porque es a lo que me he dedicado, pero sí lo que quería hacer constantemente es que penséis que las cosas que voy a contar sobre los escritores, probablemente en un 90-95%, casi siempre, las podamos aplicar a otros creadores. Y de ahí el título, el legado cultural de un creador. Bien, ya como ha dicho, se basa en la tesis doctoral, en una parte de la tesis doctoral, y me gustaría empezar, os cuento, yo suelo hablar normalmente de pie, al tipo Steve Jobs, pero peor, ¿no? O sea, soy muy inquieto, tal, y sin embargo hoy, pensándolo esta semana, ¿cómo lo hacía? Voy a dar una conferencia que me apetecía, es decir, no voy a leer completamente, pero sí que voy a hacer una conferencia leída porque me apetecía mucho ser exacto, lo más exacto posible, y a veces el hablar de pie, pues eso se hace que te olviden cosas y que se pierda el hilo. Entonces, os pido disculpas porque lo mismo el tedio os lleva a final de la mañana a ir cerrando los ojos y a abrir la boca, espero que no, pero quería ser exacto hoy. ¿Qué voy a hacer? Me apoyo en un PowerPoint en el que todo el tema de citas, al hablar de escritores, tengo que hacer muchas citas. Os señalo las citas en la pantalla para que de alguna manera podamos tener un referente y no tengáis la sensación tanto de estar leído. Y luego comentaros que tanto el texto como el PowerPoint lo vais a tener disponible en el campus virtual, que lo abrirán esta tarde probablemente, con lo cual si no queréis tomar nota o queréis disfrutar de otra manera de la charla o sufrirla, pues que lo hagáis a vuestro ritmo, ¿vale? Hacer una lección magistral. Exacto, yo nunca la había hecho, a ver cómo me sale. Cómo se nota sí, ya sí, el sesgo de doctor. Muy bien, bien. Pues empezamos. Mirad, voy a empezar por una reflexión que sitúa la tesis. La tesis se sitúa en el contexto de un fenómeno que conoceréis alguno que se llama patrimonialización. Si no existiera ese fenómeno, no existirían los legados literarios de los creadores y no existirían ni mi tesis ni un montón de investigaciones que se están haciendo ahora. Por lo tanto, necesito que compartamos al principio un mismo lenguaje y que entendamos que sin patrimonialización ninguno de estos fenómenos se produce. Bien, en el mundo, pero especialmente en España, la controversia sobre el uso del término patrimonio histórico, el que se usa habitualmente más por los legisladores, y el más reciente de patrimonio cultural, presenta elementos implícitos y explícitos que generan cierta confusión. Acudo a Castillo Ruiz, que dice: desde nuestro punto de vista, esta disputa terminológica no es una cuestión simplemente nominalista, sino de mayor calado, ya que, al margen de la amplitud patrimonial de estos términos, prácticamente la misma, y lo veremos bien luego, lo que pone de manifiesto es la cuestión de la continuidad entre el pasado y el presente, es decir, la vinculación del patrimonio a la historia, o sea, al pasado, aunque sea muy reciente, o a la cultura, lo cual difícilmente puede desvincularse de su condición presente, dada la continuidad histórica de la misma.
Para este mismo autor, la verdadera razón que posibilita y fundamenta el reconocimiento patrimonial de un bien es la importancia o el significado que el mismo adquiere para la sociedad. El enfoque cultural que supone el concepto patrimonio cultural engloba formas materiales e inmateriales del patrimonio, incluyendo lo literario. Para la UNESCO, que voy a recurrir al término, bueno, a la definición de 1982, el patrimonio cultural de un pueblo, y observar, y ir metiendo, pensando todo lo que cabe en esta definición, ¿no? Y llegaremos casi a lo de Becker, ¿no? El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan un sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo, la lengua, los ritos, las creencias, los lugares, los monumentos históricos, la literatura, las obras de arte, los archivos y las bibliotecas. Prácticamente todo. En todas las variantes que hemos ido viendo, el listado de los bienes susceptibles de ser protegidos ha aumentado de una forma muy considerable y subyace un giro de paradigma que nos lleva al término patrimonialización del hombre. ¿Y por qué no? Y de la mujer, ¿de acuerdo? Ya que pasamos de ser sujeto patrimonial a objeto patrimonial. ¿Qué queremos decir con esto? Durante grandes periodos de tiempo, de alguna manera, un bien era patrimonio porque objetivamente lo era. Las pirámides de Keops, Kefren, Micerino, desde el siglo, desde la época de la Ilustración, objetivamente son consideradas como patrimonio. Desde hace aproximadamente 50 años, el patrimonio se convierte en un elemento subjetivo, en el sentido de que una determinada comunidad decide en un momento dado que un determinado bien o algo inmaterial es patrimonio. Y ese fenómeno se llama patrimonialización del hombre. El contexto es tan amplio y confuso y a veces superpuesto que sí deberíamos buscar algún elemento común, y ese rasgo común es el que puede ser rastreado en todas las definiciones, es que el patrimonio está siempre atravesado por lo jurídico. Bien, ¿cómo ha evolucionado la idea de patrimonio históricamente? Bueno, siguiendo a Xavier Royer, el primer uso social o político del patrimonio fue el uso identitario ligado a la construcción de la idea de Estado Nacional, que bueno, en Francia sería quizás el ejemplo más claro, en Alemania, en Inglaterra. Hay otro periodo ya de la década, entre la década de los 60 y los 80, en el que emerge y se asienta el uso del patrimonio como un elemento de identidad y el valor del patrimonio como un factor de desarrollo socioeconómico. A continuación pasaremos del valor de la existencia en muy pocos años al valor de uso, en un contexto en el que se está la economía desindustrializando y se está descentralizando la política. En Cádiz tenemos un buen ejemplo de ese periodo con todo lo que tiene que ver con la arqueología industrial de los astilleros, ¿vale? En los 90 el valor de uso del patrimonio pasa ya sin ambajes, pero si lo diríamos más directo, con total descaro, de un valor económico a un valor absolutamente económico, muy ligado a fenómenos de turistización, el término no existe, pero lo entendéis, y también de mercantilización de las identidades. Y a partir de los años 90, las ciencias sociales ponen su foco en el patrimonio para resaltar que el carácter patrimonial no es inherente a un objeto, sino que estaría más próximo a un proceso de construcción social que denominaremos patrimonialización y que supone destacar que en la mayor parte de los casos el patrimonio no es algo que se encuentra, ¿vale?,
las pirámides que decíamos antes, no es algo que se encuentra, sino más bien algo que construimos socialmente. Desde ese punto de vista político, que me parece muy interesante, la patrimonialización constituiría un tipo de consenso al que llega cierto grupo de actores, de agentes, para seleccionar, activar, legitimar bienes y manifestaciones culturales, seleccionando unos por encima de otros a partir de intereses y puntos de vista diferentes. Por todo ello, podemos decir que el contexto teórico de esta conferencia se centra en la consideración de los legados culturales de los creadores como patrimonio cultural asociado a la patrimonialización del hombre, porque, como sostiene Emilio Lledó, la cultura no es la existencia de lo que se suele llamar bienes culturales, sino nuestra presencia ante ellos, nuestra posibilidad de ser alguien ante la herencia recibida y, sobre todo, nuestra posibilidad de hacer algo con ella. Bien. Para poder entrar en harina, que diríamos, tres aclaraciones terminológicas sobre patrimonio, herencia y legado. Bien, esta conferencia desde el punto de vista jurídico, ¿eso es de alguien? Es mío, es una alarma de reloj, perdón. ¿Ya te vas a ir? No. Esta conferencia desde el punto de vista jurídico, pero también epistemológico, pivota sobre el triángulo patrimonio, herencia y legado. Se trata de tres términos muy próximos que comparten elementos comunes y que, al haberse consolidado en el vocabulario profesional, pero también cotidiano, se utiliza en ocasiones de forma intercambiable, ¿vale? Sería interesante recordar que para la cultura romana, patrimonio significaba todo lo que procedía del pater familias, y en el lenguaje técnico-jurídico designaba el conjunto de bienes económicamente valorables a un sujeto, mientras que para nuestra sociedad, metafóricamente, significa conjunto específico de bienes que conforman el acervo de la sociedad. Ha habido en este tema, siguiendo al profesor Ariño, una transición en el concepto desde lo más privado a lo más público, que suele ser el término más utilizado en la actualidad. El segundo término, herencia, también siguiendo la RAE, proviene del latín aherentia y aherere, estar adherido, y cuenta con 5 acepciones. Las 3 primeras se centran en el concepto jurídico de herencia como acceso a todo el patrimonio de un fallecido, bienes y deudas. Los recuerdo por aquello de los que han tenido experiencia con la herencia, no solo se hereda lo bueno, sino que también se heredan las deudas, ¿no? Y las 2 últimas acepciones recogen el sentido más figurado y popular de herencia como rasgo o rasgos morales, científicos, ideológicos, que, habiendo caracterizado a alguien, continúan advirtiéndose en sus descendientes o continuadores. La palabra legado, también siguiendo la RAE, tiene 2 significados diferentes según provenga del latín. Legatus, que era el representante oficial, el legado, o delegatum. En este segundo sentido, la palabra legado cuenta con 2 líneas posibles. La primera es jurídica y designa un tipo de herencia que supone la disposición legalmente formalizada de un bien o de una parte de un conjunto de bienes que hace el testador a favor de alguien y que debe ser respetada por el heredero o los herederos. Y la segunda, que es en la que nos trabajaremos más, la segunda es en un sentido más metafórico, más figurado, que recoge el uso del legado como aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea cosa material o inmaterial. En ambas pervive el sentido etimológico de delegar. En el primer caso se delega a otro un patrimonio material y en el segundo se deja a los contemporáneos y a las generaciones venideras un legado inmaterial. En el lenguaje común, si queremos referirnos a aspectos sociales o culturales, solemos utilizar el término legado, mientras si queremos hablar de lo biológico,
generalmente nos circunscribimos a la palabra herencia. Un tema recurrente y conectado que aparece en casi todos los apartados de esta investigación en la que les muestro hoy, tiene que ver con las herencias y con los testamentos de los escritores. Y dice Constela, las herencias, en el mundo de los escritores, dan grandes tramas literarias, pero los escritores, y lo veremos luego, suelen ser pésimos redactores de testamento. A menudo es su peor novela. Bien, con anterioridad comentábamos que la palabra legado contaba con dos acepciones, la primera jurídica y la segunda que llamábamos de alguna manera figurada o metafórica, que recogía el uso del legado como aquello que se dejaba o transmitía a los sucesores, fuera material o inmaterial. El legado, por lo tanto, puede ser material o inmaterial. Y este legado, material o inmaterial, puede ser un transmisor muy potente para las generaciones futuras de ideas y de pensamientos. Desde este punto de vista menos normativo, me interesa recalcar que manejaremos tres ideas: materialidad, transmisión y trascendencia. Y podemos estar de acuerdo en que el concepto de legado se utiliza comúnmente para designar a todo aquello que una persona o una organización puede recibir como regalo de aquellos que estuvieron antes, ya sea material o inmaterial. La idea de la trascendencia y el deseo de trascender está muy presente en todas las iniciativas que tienen que ver con los legados de los creadores, en general. Así lo detectó Stefan Zweig al señalar: algunas creaciones, solo algunas, no viven solo el tiempo de su existencia propia, porque lo que creó y realizó sobrepasa la existencia de todos nosotros y la vida de nuestros hijos y nietos. Ha vencido la mortalidad del hombre y ha forzado los límites en que por lo común nuestra vida propia queda encerrada inexorablemente. Bien, es verdad, y cuando lo escribió Zweig, lo escribió pues casi en un periodo a punto de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, teniendo que huir porque era judío de Austria. No es el mismo momento en el que estamos. Ahora mismo estamos en un momento en el que la cultura de masa fabrica y destruye ídolos en un parpadeo, y la ambición esta de algunas personas en general, pero también de los creadores y de los escritores, la ambición de inmortalidad cada vez es más complicada y además tiene un periodo de duración más corto. Vamos introduciéndonos en el concepto de legado literario, legado de un autor. Comencemos por la percepción de los propios autores, y para ello recurro a José Manuel Caballero Bonal, que en una de las entrevistas de la tesis, a propósito de cuál era su legado literario, decía: en mi caso concreto está integrado por mi archivo documental, incluyendo en este apartado correspondencias, fotografías, libros, reseñas sobre mi obra, manuscritos, primeras ediciones, certificados y trofeos de premio, papeles curiosos, etc. Aparte de eso, la bibliografía disponible sobre el autor y su tiempo, y tal vez, a efectos post-mortem, la biblioteca particular. Recapitulando: el archivo literario del autor, la bibliografía, y abre la posibilidad también de la biblioteca particular, siendo los tres elementos, si os fijáis, tangibles y materiales, en este caso, para transmitir dicho legado. En estas posibilidades de legado de un autor en la parte material, uno de los grandes problemas que se presenta es la selección, ¿vale? Sin selección, el legado de un autor es un almacén, como el de cualquier persona. Y esto lo expresa con mucha claridad José Luis Alonso de Santos, el dramaturgo, que dice: el que Alberti, Valle Inclán o Benavente o yo hayan ido a comprar naranjas
y tengamos lo que costó el kilo, de verdad es una tontería. La acumulación elimina la posibilidad de poder estudiar. Yo creo que una de las tareas importantes de las fundaciones que defienden el legado de estos autores, es la selección. Seleccionar lo que es importante de lo que es anecdótico en la historia personal de un escritor. Esa selección, cuando es realizada por el propio autor, por su familia, por su albacea, por su fundación, presenta graves riesgos sobre la conformación de este legado y la comprensión futura del mismo. En palabras de la directora de la Cátedra Valle-Inclán, nos dice: hay quienes son plenamente conscientes del tesoro que les ha tocado salvaguardar y lo hacen con el mayor celo, y hay quienes, en el extremo opuesto, lo dispersan y lo convierten en moneda de cambio. Y entre los albaceas aparece siempre la sombra de las viudas. La historia de la literatura y de la creación está llena de viudas literarias. Subyace, a mi juicio, en algunos de los casos, o en bastantes de los casos, una visión machista de épocas pasadas y quizás todavía actuales, especialmente en un sector editorial y periodístico que estaba dominado por hombres y que aún todavía sigue siendo mayoritariamente masculino. La figura del albacea viudo, del albacea hombre, no emerge porque el número de autoras, cámbienlo por creadoras y la ecuación no cambia, de autoras mundiales o nacionales de máximo rango es mínimo. A este fenómeno puramente numérico debemos añadir también unos enfoques de clara raíz machista. Baste, por ejemplo, el caso del poeta Ángel González y su posible fundación en Asturias, a propósito de los supuestos impedimentos de su viuda, de la viuda de Ángel González, para cristalizar el proyecto. El cantante Joaquín Sabina, amigo estrecho de Ángel González, sentencia y generaliza sin matices y dice: hay un cáncer ahí que se llama cáncer de las viudas de los escritores. En fin, me dicen que me calle, no merece la pena. Lo que tienen que hacer los asturianos es conservar como un tesoro la memoria de Ángel. Cáncer de viudas, o, por ejemplo, un artículo también en el mismo tono, que se llama Manual para viudas literarias, un artículo de Mar Caellas. Son en general, desde mi punto de vista absolutamente personal, no hay por qué compartirlo, una muestra de la desmesura que genera este tema en los estrechos corrillos literarios muy llenos de testosterona. Entre los 10 puntos que incluye el citado Manual para viudas literarias, no se olvida el tema de la necesidad de crear una fundación literaria de autor y, abro comillas, nombrarse presidenta de esta, organizar veladas literarias como si fuera una Victoria Ocampo, rodearse de aduladores que le ayuden a conseguir fondos de las administraciones públicas y de algún mecena con necesidad de prestigio cultural. Hasta algún espléndido premio Cervantes, como el poeta chileno Nicolás Parra, fallecido en enero de 2008, entre el humor y la humorada, confirma esta premisa de dominio masculino en su poema. El poema se llama Lo que yo necesito urgentemente, y el poema dice: lo que yo necesito urgentemente es una María Kodama, que se haga cargo de la biblioteca, alguien que quiera fotografiarse conmigo, para pasar a la posteridad, una mujer de sexo femenino, que no coleccione nuestros traveler checks, sueño dorado de todo gran creador, es decir, una rubia despampanante, que no le tenga asco a las arrugas, en lo posible de primera mano, o tal vez una mulata de fuego, no sé si me explico. Honor y gloria a los veteranos del 69. El tiempo no transcurre, con una viuda joven en el horizonte, se resolvieron todos los problemas. El ataúd se ve de color de rosa, hasta los dedos de guata, provocados por los académicos de Estocolmo, desaparecen como por encanto. Dejando el asunto secundario de las viudas albaceas, los autores
en este acercamiento que estamos mostrando al concepto de legado literario, quizás por una perspectiva natural de creador, han asociado el concepto solo con lo material, ya sea documentación física o digital. Y solo comienzan a aparecer elementos inmateriales del legado cuando abrimos el objetivo, cuando abrimos el enfoque al mundo académico o de la gestión. En este caso, en el contexto de la tesis, el catedrático de la UCA, Pepe Jurado, nos propone una aproximación al contexto bastante íntegra y sugerente. Un legado literario queda conformado por dos ámbitos. Uno es material e incluye los documentos tangibles del escritor, obras publicadas, manuscritos, versiones de las obras antes de la publicación definitiva, lo que se llamaban galeradas, cartas, diarios, fotografías, bibliotecas, regalos de otros escritores y artistas, pinturas, esculturas, objetos cotidianos y domésticos, la mesa de trabajo, el atril, los muebles, las gafas. Y otro es inmaterial e incluye la herencia inmaterial del escritor, los derechos de autor, las cuestiones ligadas a la propiedad intelectual, la imagen proyectada del mismo, las relaciones personales con otros escritores y los deseos expresados antes de su muerte. Aunque siguen apareciendo, como verán, archivo literario, bibliografía y biblioteca del autor, en lo que tiene que ver con el legado material, sin embargo, ya introduce la idea del lugar de la creación y de sus objetos derivados. Desde el prisma de lo inmaterial pone el foco en la propiedad intelectual, la imagen que proyecta un escritor o una escritora, el contexto literario y sus últimas voluntades. Lo podemos resumir en casi un titular, diciendo que el legado literario de un autor es materia y memoria. Mi compañero Salvador Catalán, que es crítico musical y sobre todo gestor cultural, distingue un elemento adicional de la esfera de lo inmaterial como imprescindible en el legado literario. Dice él, debería abarcar ramificaciones y acciones no estrictamente literarias, políticas, sociales, económicas, que se conectan de una forma u otra con la ética personal manifestada por el autor a lo largo de su vida. Como veréis, de lo más material estamos pasando ya a lo inmaterial, pero estamos pasando ya casi al mundo del legado de las ideas, es decir, qué deja un escritor cuando no está ya entre nosotros. Es lo que podríamos denominar, y a mí me gusta mucho el término, ejemplaridad intelectual. Este elemento del legado literario lo expresa de manera perfecta el escritor leonés Julio Llamazares, a propósito del narrador, poeta y cantautor Labordeta, que no sé si lo recordáis, y dice que sus cuentos sean mejores o sean peores, como que sus canciones fueran más inspiradas o menos musicalmente, es lo que menos importa. Lo que importa es que sirvan para recordar su imagen, su ejemplo de persona íntegra, tan necesario por poco habitual. Como conclusión de todo lo comentado, podemos colegir, podemos entender que el legado literario de un autor o de una autora está constituido por todos aquellos elementos materiales e inmateriales que dicho autor deja, ojo, de forma voluntaria y a veces de forma involuntaria, a las generaciones futuras, y puede incluir su archivo literario, su biblioteca privada, la bibliografía generada, su propiedad intelectual, espacios físicos y objetos relacionados con su memoria, su contexto social y literario, sus últimas voluntades, su ética personal e imagen proyectada, e incluso la generación de una escuela literaria. Creo que desde el caso particular de lo literario podemos extrapolar el concepto de esta transferencia de legado al de legado cultural, de cualquier creador. Cambiemos archivo literario por archivo personal, cambiemos biblioteca privada por fonoteca o discoteca en el caso de los músicos, y veremos que en todos podemos entender que este legado aplicado a lo literario podría tener una extrapolación global que sería el legado cultural de cualquier creador. Ahora me voy a concentrar
de manera breve en algunos de estos elementos. Como ven en la transparencia, los elementos centrales están relacionados con lo material y quizás en el mundo de los escritores el más importante sea lo que hemos denominado archivo literario. Bien, y además el tema de los archivos literarios es, bueno, claro, es lo que a mí me gusta, ¿no? Yo digo que es apasionante, pero yo pienso que ahora con las cosas que les voy a contar brevemente les puede interesar. El archivo literario del autor, del escritor, es el archivo personal, en otras disciplinas creadoras, es el elemento central de su legado, pero al mismo tiempo ha sido normalmente el principal obstáculo para la difusión de su legado. Desde el punto de vista documental y archivístico, la multiplicidad de tipologías de documentos y su carácter desordenado han llevado a sus conservadores, en muchos casos, a la inacción y en otros casos a una conservación sin difusión ni puesta en valor. Cuando tú accedes por primera vez al legado de un escritor, encuentras una variedad de tipos documentales que te asustan. ¿Por qué? Porque hay cartas, puede haber facturas, puede haber obra pictórica, puede haber grabado, puede haber dibujo, puede haber mapas, es decir, la tipología es tan grande, puede haber grabaciones de audio, puede haber grabaciones de vídeo, que lo normal es que los profesionales de la documentación, cuando se hacían con un tipo de archivo personal, lo metieran en cajas, dieran una descripción general y de alguna manera no profundizaran en esto. Esto ha cambiado por completo con el nuevo concepto de documentación, con las nuevas tecnologías y con los nuevos profesionales de la biblioteca y la documentación, en el sentido de que ahora tienen muchísimas más herramientas técnicas para acceder. Entonces, la verdad que en los últimos tiempos, especialmente iniciativas como la de la Fundación Miguel Delibes, que tiene, bueno, un archivo virtual modélico, están cambiando esta idea, ¿no? La importancia capital del archivo literario en la conformación de un legado literario de un autor tiene que ver también con el afán coleccionista de las bibliotecas universitarias anglosajonas, con la buena valoración académica y social que tiene para nosotros todo lo que es auténtico y, por último, por una cierta tendencia social hacia el fetichismo de los objetos únicos. Creo que son las tres claves que hacen que los legados literarios hayan tenido tanta importancia y hayan tenido tanta valoración económica, como veremos luego. Lo repito si no les importa. El hambre de archivos literarios por parte de las bibliotecas anglosajonas, la buena valoración académica y social de lo auténtico y, por último, un cierto fetichismo por parte de nuestra sociedad. Y la pregunta que se hace uno es: ¿por qué los archivos privados de los escritores son tan valorados si raras veces contienen una obra que supere a las ya publicadas? Quizá porque, siguiendo un método de investigación policíaco que propuso Stefan Zweig también, el austriaco, en una famosa conferencia en Buenos Aires en 1936, como el autor no suele confesarse y cuando lo hace es un testigo bastante inseguro, tendremos que investigar a través de las huellas que ha dejado. Sobre la ausencia general de autoanálisis y de explicaciones propias de los autores, me gustaría leerles una cita de Edgar Allan Poe que decía: he pensado a menudo cuán interesante sería un artículo escrito por un autor que quisiera y pudiera describir paso a paso la marcha progresiva seguida en cualquiera de sus obras hasta llegar al término definitivo de su realización. Me sería imposible explicar por qué no se ha ofrecido nunca al público un trabajo semejante, pero quizá la vanidad de los autores haya sido la causa más poderosa que justifique esta laguna literaria. La historia de la literatura está llena de ejemplos de cómo la conformación del archivo literario de un escritor ha condicionado
la imagen actual que de él tenemos, o el legado que hoy se considera como oficial, como legado aceptado del mismo. El acto de construir el archivo, la elección de lo que se incluye finalmente en el mismo, la selección, crea a veces una imagen fracturada, falsamente dirigida de los autores y de sus trabajos. Parece que el archivo literario, principal fuente primaria de los investigadores y estudiosos, se convierte en la clave de bóveda del intento previo de diseñar una orientación concreta de dicho legado. Se considera, no obstante, que se trata esta de una cuestión casi exclusivamente predigital del mundo más reciente pasado, ya que en el momento actual, en mayor medida que en el futuro, la disponibilidad de información de este tipo será más difícilmente controlable por los autores y los herederos. El género epistolar es quizás el ejemplo más claro de lo que les comento, ya que normalmente siempre ha sometido a un proceso de expurgo que tiene que ver muchas veces con la voluntad del escritor, de la familia o del albacea. En este caso sabemos que orientación sexual, infidelidades, militancias políticas han desaparecido de los legados literarios por la voluntad expresa de los autores, de los albaceas o de los familiares, y que ahora mismo la consideración que tenemos de determinados escritores está claramente condicionada por la selección que se realizó en su momento. Sin pretenderlo, muchos de estos autores suman a su legado el nombre de los albaceas y las peripecias de sus cartas y manuscritos a lo largo de la historia. El caso sin duda más significativo de estas tribulaciones es el conocido como el dilema de Kafka, que se resume en una cadena de desobediencia de las últimas voluntades de Franz Kafka y de sus dos albaceas literarios posteriores. Kafka, si no lo conocen, se lo comento, pidió a su compañero Max Brod que quemara todos sus escritos, y este, una vez fallecido, lo desobedeció. Creía que el mundo merecía ver el trabajo inacabado de Kafka, y contravino su deseo en aras de un cierto interés general que también, por otro lado, le reportó beneficios económicos. Brod, en plena invasión de Praga por la Alemania nazi, huyó a Israel con el archivo literario de Kafka, inédito, manuscrito, etc. Y a su muerte en 1968, Brod dejó de nuevo otra disposición testamentaria para que el legado de Kafka descansara en un lugar público y se nombrara albacea literaria a su secretaria Esther Hoffe, que siguiendo la tradición contravino la última voluntad de Brod y, por ejemplo, vendió el manuscrito del proceso por $2 millones a la Deutsche Literatur, que es el archivo de literatura alemana. Finalmente, en 2007, la Biblioteca Nacional de Israel acudió a la justicia para reclamar a las hijas de Hoffe, la segunda albacea del legado de Kafka, para reclamar la devolución de dicho legado al Estado israelí, amparándose en la prohibición de sacar bienes culturales del país, y lo que queda del legado de Kafka actualmente es ahora de titularidad pública. Con cierta ironía, un autor que es Martínez Rubio apunta que la legalidad es otra forma de literatura, que encierra todos los conflictos de la ficción: posesión, venganza, traición, amor y dinero. No parece que haya medios de combatir la decisión final de un escritor o una escritora, ni tampoco perjuicio reparable o forma de devolver la obra al inédito, máxime si quienes así actúan lo hacen en nombre del pretendido interés general y del acceso a la cultura. Y parece, por otra parte, también que la indivisibilidad de un archivo literario, como la de cualquier archivo histórico, es una premisa muy apreciada por especialistas y por la sociedad. Sobre la voracidad de las bibliotecas universitarias norteamericanas, pues decirles que hasta 1968 el marco legal de los bienes culturales en Estados Unidos era bastante favorecedor, muy favorecedor, para las donaciones por parte de escritores a las bibliotecas centrales y bibliotecas universitarias, ya que el donante recibía deducciones bastante generosas por parte del Estado.
A partir de 1968, estas deducciones se redujeron mucho y los autores temporalmente prefirieron la fórmula del depósito temporal a la de la donación, con la esperanza de que el marco legal cambiara. Finalmente la situación legal no cambió y los autores comenzaron a vender más que a donar sus manuscritos, transformándose en un mercado de manuscritos literarios y ocasionando muchas veces la división de las colecciones o la división del archivo literario de un escritor. Este interés institucional y de particulares ha generado una larga lista de subastas y ventas, así como su correspondiente ranking. Jack Kerouac, Franz Kafka, Louis Ferdinand Schelling, James Joyce, Marcel Proust son los 5 autores cuyos manuscritos originales han alcanzado los precios más altos. El récord, lo tienen ahí en pantalla, lo posee el manuscrito de En el camino de Kerouac, vendido en mayo de 2001 por 2,4 millones de dólares al propietario de un equipo de fútbol americano. La Biblioteca Pública de Nueva York también adquirió el archivo literario de Kerouac, 1000 documentos y objetos personales, por un precio que no ha sido revelado. En las universidades españolas, sin embargo, las compras y ventas de archivos literarios de este tipo no tienen muchas referencias, porque la Universidad Española no está para tantas alegrías. La tendencia natural a la acumulación de papeles y objetos ha generado en el mundo literario, como ya hemos descrito, todo un mercado literario, pero también una magnífica fuente para conformar el legado literario de un autor o una autora. Una de nuestras escritoras más reconocidas decía a propósito de este asunto de la acumulación, ¿no? Pero son tantos, Dios mío, proliferan por su cuenta, tenaces como la mala hierba, al margen del interés que despierten o dejen de despertar. Eso es lo malo. Cada año, cada mes, cada día, un estrato más de papeles que me implican, que llevan mi nombre y a veces hasta mi firma, que de esta sí que no me puedo desentender. Tan larga ha sido mi vida, tantos papeles he podido criar. El coleccionismo obsesivo de algunos autores se ha convertido en ocasiones en el mejor aliado para conocer su obra y su contexto. La labor del albacea, la labor de los documentalistas, de los familiares, a la hora de convertir estos depósitos de documentos en archivos literarios, se antoja como una tarea nuclear, acompañada, cuando los derechos de autor lo permiten, de una difusión en formato digital mucho más intensa que en la actualidad. Como reconocen algunos especialistas, parecería como si el acceso físico al documento original, la autenticidad, tuviera más que ver con una forma de fetichismo que con un mero acceso con fines académicos. En nuestra era digital se argumenta el escrutinio directo de los materiales de archivo en papel cumple, en su mayoría, una función mágica o de talismán en lugar de una función académica. El segundo elemento central de cualquier legado es la biblioteca privada del autor, ¿no? La idea de biblioteca privada del autor, lo leído, como segundo elemento de este legado, aparece perfectamente justificada en una cita del granadino Luis García Montero. Y dice: los lectores sabemos perfectamente que somos como somos por los libros que hemos leído. Si yo no hubiera leído a Lorca, no hubiera leído a Alberti o no hubiera leído a Antonio Machado, no sería como soy. Reconozco la intervención en la realidad de la literatura y a la hora de contar mi vida he tenido que contar mis lecturas y establecer ese diálogo con la tradición. Ante el tamaño inabarcable de algunas bibliotecas privadas de autores españoles, como la de Sánchez Dragó o la de Andrés Trapiello, habría que enmendar a García Montero y decir que somos como somos por los libros que hemos leído y por los libros que hemos acumulado sin llegar a leer. Junto al archivo literario, la biblioteca privada suele ser el elemento más sometido a presión de venta o donación tras el fallecimiento del autor por parte de familiares, herederos o albaceas, ya que se trata de los dos elementos materiales tangibles del legado y los de mayor valor económico en el mercado literario y académico. Además, hasta ahora, la biblioteca privada, al tener un carácter material y entenderse como un lugar de trabajo del creador, es altamente valorada por los lectores y no lectores por su carácter único y por esa posibilidad
póstumas que nos aportan las casas de escritores de poder ejercer un cierto voyerismo literario, si se me permite. En estos espacios de la memoria, la biblioteca privada suele ser el lugar preferido, central y más visitado. Al igual que en otros elementos del legado de un autor, relacionado con lo que es material, surge la duda de cómo será este elemento en un futuro próximo, cuando los primeros autores digitales que han tenido parte o la totalidad de su biblioteca en un entorno digital fallezcan. Vale. Luego ya como elementos del legado que lo conforman, pero quizás con una menor importancia, aparecen la bibliografía del propio autor y la propiedad intelectual. Y en este tema, cuando introducimos la propiedad intelectual como elemento del legado de un autor, la tendencia natural es pensar en los derechos patrimoniales, los económicos, ¿vale?, del autor, que dicho legado devengará durante un periodo que, dependiendo del país, ronda los 70 años tras la muerte del mismo. Pero quizás podemos aventurar también que los derechos de propiedad intelectual se refieren también a los 6 derechos morales, no patrimoniales, que protegen la identidad y reputación del autor, que son, y me gustaría recordarlo porque a veces se olvida, el derecho de divulgación, que es un derecho fundamental, ya que es el previo a la posibilidad de explotación de una obra, y por ello en España coincide con los 70 años de vigencia tras la muerte del autor. Un segundo derecho, el de paternidad, que en su vertiente positiva supone la facultad del autor de reconocimiento de la autoría de su obra y no tiene límite de tiempo. El derecho de integridad, el derecho a la integridad de la obra, también sin límite de tiempo. El derecho de modificación, que el autor tiene derecho a modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y la exigencia de protección de bienes de interés cultural. El derecho de retirada, que es un derecho poco ejercido, pero muy interesante, que es el derecho por parte del autor a retirar la obra del comercio por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización a los titulares de los derechos, y el derecho de acceso al ejemplar único, derecho que permite acceder a ese ejemplar único o raro de la obra cuando se está en poder de otro, generalmente con fines de divulgación. De estos 6 derechos morales, solo 2 no pueden ser considerados como parte del legado del autor, ya que se extinguen a la muerte del mismo. Derecho moral de modificación y derecho moral de retirada. 2 de ellos son derechos morales temporales y 2 se integran de manera permanente en su legado: el derecho moral de paternidad y el derecho moral de integridad. El otro componente, como decíamos antes, el legado literario, está en el valor económico del mismo, que queda en manos de los herederos de varias formas: mediante la simple explotación, mediante los devengos de derechos de propiedad intelectual, u otra forma indirecta de reconocimientos derivados. Por cierto, cuando se conforma una fundación, la familia, el autor en cuestión, suele dejar lo material, pero nunca deja a la fundación los derechos económicos patrimoniales de la propiedad intelectual. En cuanto a los lugares, que son los espacios físicos y objetos relacionados con la memoria del autor, que son parte también del legado, pues el término más global e internacionalmente más aceptado es el término museo literario, ¿vale?, que para el Comité Internacional de los Museos Literarios es definido como aquellas instituciones que adquieren, conservan, comunican la literatura a través de sus códigos museográficos con la intención de promover el conocimiento sobre la literatura y su papel social. Patrimonio cultural, literatura, museo e institución vertebran esta definición de los museos literarios, pero siguiendo a Bauman, existen para él 3 tipos de museos literarios. Los museos de escritores o Writer Museum, que suelen ser edificios donde el escritor nació, murió o vivió durante algún tiempo, y que pueden ser edificios dedicados a un escritor. Y por último señala también la existencia de algunos dedicados a personajes literarios, como el caso, por ejemplo, de Sherlock Holmes. En segundo lugar, los museos literarios generales o General Literary Museums, que engloban corrientes, escuelas o periodos.
Y por último, los paisajes literarios o literary landscapes, que a semejanza de los ecomuseos integran espacios y paisajes asociados a un autor o autores. Caballero Bonal, a propósito de su admiración inicial sobre Alberti, sin quererlo, ilustra de manera muy exacta el objetivo de los lectores que frecuentan o construyen estas rutas literarias, estos paisajes literarios. Y dice: cuando yo era joven solía frecuentar las rutas del puerto que retenían alguna huella real o ficticia de Alberti, o en términos más librescos, de la toponimia emocionante de su poesía. Recorría los lugares por donde probablemente anduvo el poeta almacenando el acervo temático de Marinero en Tierra, del Amante, muchos de cuyos versos me iba yo repitiendo, identificando con esa conmovedora noción de Andalucía y cruzándome con gentes que a lo mejor conocieron a Alberti y ya habían elegido la falacia de negarlo. En España el término dominante es el de casa museo o casa natal, ¿vale? En Inglaterra y Francia es el de casa de escritor, writer house o maison, mi francés es horrible, igual que el inglés, pero bueno, de écrivains, y en el ámbito internacional de la UNESCO el ya referido de museo literario. Estas casas de escritor cuentan con 3 modalidades o tipologías: las diseñadas por el escritor como su propio teatro, podríamos llamar, por ejemplo la de Walter Scott, la de Víctor Hugo, la de Mundo de Anuncio, la de Günter Grass. Un segundo lugar para aquellas casas que son simplemente mantenidas o restauradas en su estado original, y por último aquellas de las que solo quedan las paredes. Bien. Junto a estos lugares literarios menos sacralizados coexiste el conocido para algunos como turismo de autores muertos, que convierte la última morada física de los escritores en focos turísticos y a veces en motivo de polémica por la propuesta de repatriación de cadáveres, como se llegó a insinuar con la figura de Antonio Machado por parte de la Junta de Andalucía. Los periodistas se han planteado preguntas del tipo: ¿a quién pertenecen los escritores? ¿A sus familias? ¿A sus lectores? ¿Al gobierno del país donde nacieron? ¿Quién de ellos ha decidido dónde deben descansar sus restos? Sobre estos santuarios literarios del turismo puntualiza el filósofo Emilio Belledo, de nuevo lo volvemos a utilizar: la verdadera patria de un escritor son sus palabras, son ellas las que los hacen inmortales, lo demás es, como diría el poeta, música de fuentes. Por ejemplo, Homero sigue vivo porque uno lo sigue leyendo y uno no sabe dónde está enterrado. Bien, y para ir cerrando, pues que ya sería motivo de otra charla, ¿cómo podemos proteger en España los legados culturales de los creadores? Bien, pues en España tenemos fundamentalmente unas cuantas fórmulas, que son las cátedras universitarias nominales, ¿vale?, la fórmula de la fundación, que es la que más se ha utilizado, especialmente en la provincia de Cádiz, la figura del fondo archivístico, que combinado con la cátedra universitaria es una fórmula que puede ser muy eficiente y menos costosa, la de patronato o fundación como un organismo autónomo municipal, que ya también la conocemos, y la de consorcio público. Si quieren conocer más detalles de ella, y este sería el momento publicitario, ¿no?, les anuncio la próxima aparición de mi libro Patrimonio Literario y Gestión Cultural, Fundaciones, Legados y otras tribulaciones, que probablemente en el último trimestre de este año 19 aparecerá en la editorial Asturiana Trea. Bien. El legado literario de un autor es memoria y materia, como decíamos antes, que yo creo que es una imagen que lo define muy bien, y solo en algunos casos, trasciende al periodo estricto de su propia vida. Aprovechar hoy las ya no tan nuevas tecnologías de la información para fijarlas y que sean susceptibles de ser estudiadas en el futuro parece un objetivo a nuestro alcance, y para nada mengua la apreciación estética de la obra de estos autores, ya que en palabras de Sveig, la belleza de las estrellas no ha sufrido mengua porque nuestros sabios hayan procurado calcular las leyes de acuerdo con las cuales
aquella se muere. Muchas gracias. Vale.